Hola gamer, ¿me oyes bien? Y es que los mejores auriculares para juegos no tienen que ser excesivamente caros, ya que puedes conseguir con la mejor calidad-precio un sonido emocionante y un rendimiento claro del micrófono. Si no quieres fundirte el sueldo en unos auriculares, echa un vistazo. Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os vamos a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con vuestro PC o consola. Y ya que estáis por aquí, pues déjame un like y suscribiros. Cuando compramos con un presupuesto limitado puede preocuparnos acabar comprando una pieza de basura, pero no te preocupes, ya que nosotros mismos hemos analizado todos estos auriculares y estudiado a fondo sus especificaciones, así como ordenados de menor a mayor precio para encontrarte el que necesitas. ¡Comenzamos! El Turtle Beach Recon 70 es un auricular para juegos súper asequible que ofrece un sonido decente, pero sus agudos y graves quizás dejen algo que desear. El interior es azul y presenta los logotipos negros de Turtle Beach. Los Recon 70 están disponibles en varios colores y están etiquetados por consola como Xbox One verde y negro o verde y blanco y PlayStation 4 azul y negro, azul, blanco y rojo y negro. El número de controles o botones que tiene la Recon 70 es limitado, en realidad solo hay uno, en el lado izquierdo, y ese es el control de volumen. Sin embargo, en el lado izquierdo también cuenta con un micrófono corto, así como el cable de audio de 1,20 metros y 3,5 milímetros, el habitual. Los auriculares de cuero sintético son relativamente cómodos y se adaptan bien a las orejas, pero me hubiera gustado que la almohadilla de espuma que hay debajo fuera algo más suave. Debajo de la banda hay otra almohadilla que no es demasiado rígida, pero que quizás se quede un poco floja, un poco mejorable. Los Recon 70 proporcionan un sonido decente para todos los títulos que le puedas lanzar. Hace buen trabajo al detallar de dónde provienen los disparos, por ejemplo, e incluso puedes oír los pasos de un enemigo que se está acercando. Si hablamos del rendimiento musical de estos Recon 70, quizás sea algo más bajo, algo más mediocre, pero para unos auriculares tan baratos está muy bien. El micrófono también suena bastante decente cuando se habla a un nivel casual, como os estoy haciendo yo ahora mismo. Sin embargo, si eres como yo, que a veces gritas a tus compañeros mientras echas esa partida, el audio puede llegar a un pico y quizás se distorsione algo. En resumen, estos auriculares te ofrecen unas orejeras muy cómodas, un sonido decente para juegos y además funcionan con cualquier sistema. Sin embargo, quizás no tengas los mejores graves y agudos, así como un diseño general sencillito. Es difícil encontrar unos auriculares tan decentes por un precio tan bueno. Si quieres verlo, en la descripción, abajo. El Packrate Stereo Gaming Headset es un auricular bastante grande y robusto que pesa 350 gramos. No es demasiado pesado para la comodidad, pero es suficiente para que sepas que hay algo sobre tu cabeza. Los auriculares hexagonales son gordos pero elegantes, con un patrón de LEDs acanalado en la parte posterior. Los LEDs están disponibles en azul, verde o rojo y cuentas con un acolchado a juego en la parte superior de la banda. También una versión más sencilla en negro con LEDs azules y una almohadilla negra en la banda para la cabeza. Independientemente de la opción estética que te guste más, estás ante un par de auriculares muy cómodos. Están generalmente bien acolchados, con mucho espacio incluso para las orejas más grandes. Este acolchado es de piel sintética agradable y suave, aunque puede resultar un poco pegajoso si se suda mucho. La banda para la cabeza es muy flexible. Puedes incluso girarla 360 grados y volverá a su posición cuando la sueltes, lo que te proporciona un ajuste realmente cómodo y que apenas vas a notar. El cable de conexión mide 1,8 metros de largo y tiene un diseño de doble punta, con una punta de 3,5 milímetros y otra que será USB. Podrás conectar los Packrate Stereo Gaming Headset a cualquier consola o bien a tu PC a través de un conector de auriculares de 3,5 milímetros. Y el otro puerto que tiene, el de USB, únicamente se utiliza para las luces LED y no tiene ningún impacto en el rendimiento del audio de los auriculares ni tampoco en la reducción de ruido. Por tanto, no hay razón para asustarse por el uso de cable USB cuando se juega en una consola. En el caso de la música, probablemente nos gustaría tener más calidad de detalle y textura en las frecuencias altas. Sin embargo, para la mayoría de juegos, las frecuencias bajas son las más importantes. Aquí hablamos de explosiones, disparos o pisadas o el
el estruendo de los bajos. Si te interesa que te hablemos sobre el micrófono, decirte que proporciona un buen aislamiento del ruido. No tendrás que preocuparte de que el ruido del fondo de tu casa se cuele en tu sesión de juego. Eso sí, lo hace en gran medida a través de un micrófono direccional que no captará nada a los lados. Pero sin duda alguna, lo mejor de estos auriculares sigue siendo el precio, y es que todavía están un pelín por encima de los 25 euros. Los Corsair HS35 son unos auriculares de juego con cable bastante decente. Cuentan con materiales de construcción que son principalmente plástico, con una diadema de aluminio que forma el marco base. Corsair tiene la habilidad, una mezcla inteligente de acabados mate y brillantes transmite un aspecto general muy chulo, elegante, y los logotipos de metal cepillado en cada auricular son todo más que chulos. Estas buenas decisiones continúan en la diadema y el acolchado de los auriculares, siendo el primero especialmente generoso. El tejido de los auriculares tiene una influencia significativa en el sonido general de cualquier auricular, y este no es una excepción. Tiene un peso de 250 gramos, por lo que son unos auriculares ligeros. El peso aquí es sin duda un factor importante para la comodidad. Con su bajo peso y su diseño de diadema, los HS35 de Corsair no se clavan en la parte superior de tu cabeza. En la parte trasera del auricular izquierdo se encuentran unos sencillos controles, subir y bajar el volumen, así como silenciar el micrófono, mientras que el micrófono desmontable que se conecta en la parte delantera izquierda. El cable es de goma en lugar del típico trenzado y termina en una conexión de 3,5 milímetros, lo que supone que nos va a permitir conectarse a la PlayStation 4, a la Xbox One o a Nintendo Switch. Con un sonido similar al de los auriculares HS50 o HS70 de Corsair, el HS35 cumple con su cometido. Alcanza el rango de respuesta de frecuencia estándar de los 20 a los 20.000 Hz, por lo cual hay suficiente gama baja para las dramáticas explosiones de los juegos. No tendremos sonido envolvente, pero la propagación estéreo suena agradable y amplia, de nuevo ajustada para juego competitivo. El HS35 se conecta al PC por medio de la conexión analógica de 3,5 mm jack, como hemos comentado, y no se puede ajustar ni perfilar con el software de Corsair, lo cual es una pena. Su principal ventaja aquí es que es compatible con muchas consolas y, como no, con tus dispositivos móviles como tablets o smartphones. En resumen, pues tenemos ciertas reservas no solo con el precio, sino con el hecho de que puedes comprar una mejor calidad de sonido por unos 20-30 euros más, pero el HS35 tiene un rendimiento bastante bueno por su precio, en la que destaca sobre todo la calidad de construcción y la estética. Si quieres saberlo, te lo dejo en la descripción. El Logitech G432 es otro auricular en el abarrotado campo de los auriculares gaming con cable de gama media. Este modelo incluye una tarjeta de sonido USB de 7,1 canales y ofrece una buena respuesta de gama alta, pero un ajuste rápido, rígido, un cable permanentemente conectado y una respuesta de bajos quizás algo decepcionante. Desde el punto de vista del diseño, el G432 se ajusta a los demás auriculares de la serie G de Logitech, con unos auriculares gruesos y trapezoidales de plástico negro. No tiene iluminación programable como los G935 inalámbricos, una gama superior, pero presenta un toque de color en forma de piel sintética azul entre las almohadillas de espuma negra, cubiertas de tela. Esta tarjeta de sonido, entre comillas, es un simple adaptador negro que consta de una clavija USB, un cable corto y una carcasa de plástico con un puerto de 3,5 mm jack. Al conectarlo a tu PC, el sonido envolvente de 7,1 canales será simulado a través de los auriculares, mezclado por el adaptador en lugar de a nivel de software. El micrófono suena muy bien para un auricular gaming con cable relativamente económico. Es lo suficientemente nítido para el chat de voz y las llamadas, pero un filtro de espuma sobre la cápsula podría haber mejorado su rendimiento. Si quieres transmitir o grabar podcast, quizás no es el más recomendable. En resumen, los G432 de Logitech son unos auriculares gaming con cable muy útiles en una gama muy saturada de ellos, y quizás no hagan lo suficiente para distinguirse de la competencia. Están bien fabricados, ofrecen una sólida respuesta en frecuencias altas y además tienen esta tarjeta de sonido USB de 7,1 canales, pero su diseño y su rendimiento están quizás por detrás de la competencia. El precio por debajo de los 50 euros, un buen chollo.
Los auriculares Cloud 2 se presentan en dos partes, los auriculares propiamente dichos y el módulo de la tarjeta de sonido USB. El auricular tiene un cable relativamente corto que mide poco más de 1 metro y termina en un enchufe de 3,5 milímetros. La tarjeta de sonido USB tiene un cable que mide el doble y termina en enchufe USB. Ambos cables están cubiertos por una tela trenzada para protegerlos y evitar que se enreden. Están muy bien construidos estos auriculares, muy atractivos y discretos. Se trata de un modelo con micrófono desmontable en el auricular izquierdo. Y la diadema y las almohadillas preinstaladas están hechas de un material similar al cuero y de espuma con memoria, que se asientan cómodamente en la cabeza sin que se sientan muy pesados. Estos auriculares se conectan mediante sólidas juntas metálicas que hacen clic en puntos específicos al moverlos dentro y fuera de la diadema, pero que no se doblan ni se giran, no te preocupes. El cable se conecta al auricular izquierdo y está permanentemente unido. El micrófono del brazo se sitúa en la parte delantera de la conexión del cable y tiene un brazo metálico flexible y está cubierto por una espuma antiviento. Puedes utilizar los auriculares por sí mismos con cualquier dispositivo con una salida de jack 3,5 mm, como el puerto del mando de la PlayStation 4 o el adaptador de auriculares de la Xbox One, pero para usarlos en el PC debes utilizar el adaptador de tarjeta de sonido USB, siempre y cuando no tengas puerto de salida de auriculares o de altavoces. En resumen, estos HyperX Cloud X son unos auriculares para juegos bien construidos, cómodos y con muy buen sonido, que vienen con su propia tarjeta de sonido USB opcional. Es generoso con los accesorios y va a funcionar tanto con ordenadores como con dispositivos móviles, así como la mayoría de consolas. Subimos en precio, pero poquito, rozando los 75 euros. Los HyperX Cloud Fight tienen un esquema de control de juego simple y eficiente. Cuentan con un dial de volumen y un botón para silenciar el micrófono en el auricular derecho. Y el botón de encendido también permite alternar entre los diferentes patrones de iluminación LED con la que cuentan. La respuesta en la calidad del sonido es decente, pero el dial de volumen carece de muescas discretas y de puntos finales, por lo que al final no te enteras si lo estás subiendo al máximo o al mínimo. Los botones también quizás sean un pelín blandos, pero siguen proporcionando buena respuesta táctil. En la calidad del sonido, específicamente en la gama de graves, no proporcionan quizás los mejores resultados, pero sí hay que decir que hacen un buen trabajo en las frecuencias más altas. Cuentan con un perfil de sonido bastante equilibrado que le da a esos disparos y explosiones una buena cantidad de golpe y de estruendo, sin ahogar el diálogo durante las escenas. El micrófono sin duda es uno de los mejores que hemos visto en cuanto a la gestión del ruido. Se debe a que cuenta con un procesador específico que permanece siempre activo, lo que te va a permitir apagar el ruido de tu habitación o de ruidos de fuera de la calle. Funcionan de forma inalámbrica con muy baja latencia cuando se usan con un PC, con PS4 o consolas como PS5 gracias al receptor USB, pero desafortunadamente no funciona de forma inalámbrica con la Xbox One. Su cómodo diseño y la larga duración de la batería los hacen muy buenos para largas maratones de juegos, aunque probablemente harán que tus oídos se calienten bastante después de unas horas. Está claro que aquí llegamos al tope, a lo más caro, y sigue siendo muy cercano a los 100 euros. Si estás buscando accesorios para tu setup gaming, puede que te interesen los vídeos de las mejores auriculares de gama alta o los mejores teclados mecánicos. Y hasta aquí este recopilatorio de los mejores auriculares gaming en calidad-precio. ¿Qué te ha parecido? Déjame un like, un comentario y suscríbete, que vienen más vídeos.